2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo. Se sacó súper de onda porque en el Patreon no había nada. Super cambio de intro a aumentar a la madre de los Patreons. Chingados madre Patreons. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más biológico. Yeah, e interesante. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien emocionados aquí. ¿Por qué, Teca? Estamos emocionados porque trajimos a una invitada muy especial, muy querida, muy lista, muy cariñosa, muy formidable, muy chaira y también muy activista. Entonces, ¿quién es? Nuestra queridísima Dulce de Pregúntale al Biólogo. Aplausos. Yeah. Así que, mi estimada Dulce, ya medio te presenté, pero preséntate bien, por favor. ¿Esto ya no es para el Patreon? No, esto ya no. Hola. Aquí pórtate bien. Aquí ya. Porque les quiero recordar que si ustedes quieren ver a Dulce encuerada, por favor suscríbanse a www.patreon/historia para tontos, donde podrán ver. Tu mínimo pregúntale al biólogo, ¿no? Porque nos van a ver de nuestra manera más biológica. Entonces, más natural. ¿No? Porque aquí hacemos eso. Así que arriésguense y suscríbanse para ver si es cierto. Y aquí nos portamos bien. Pero bueno, mucho gusto a toda la banda. Yo soy Dulce, tengo un canal de biología donde hablamos de los seres vivos con un poco de humor y hacemos algo de activismo ambiental. Pueden encontrarlo como Pregúntale al Biólogo. A veces respondo, a veces no. Pero pregunten. Pero pregúntenle, por favor, para saber si sí es cierto o no. Porque me caga porque siempre que le mando un mensaje a Dulce, me sale su mensaje automático de muchas gracias por contactar a Pregúntale al Biólogo. Yo sí, güey, solo te dije buenos días. Aparte está chido porque ella responde de una manera muy acertada, que es no hacemos tareas. Güey, me caga, güey. Apenas me mandaron un mensaje así como de, oye, ¿crees que me puedas explicar la historia de Haití y cómo podríamos solucionar el problema político que están causando? Y yo, no mames, güey. Sí. Y tú pregúntale a tu presidente, bro. Es su chamba, güey. Esta morra quiere una disertación y una tesina total, güey, para que le explique para que pueda hacer su tarea. Aparte es de los Aramun, güey. De los Moon, güey. De los modelos de Naciones Unidas. Que, por si no lo sabes, en la universidad, en Relaciones Internacionales, hacen modelos de Naciones Unidas en los cuales, pues, como que hacen representaciones de cómo funciona la ONU, ¿no? Sí, exacto. Pero eso funciona más que nada para que sepas con qué personas no juntarte, güey. Sí. Para decir, las personas que van al modelo, Sí, es gente que no vale la pena hablarle. Entonces, es así como, ustedes son ñoños, pero de los que caen mal. Nosotros somos ñoños de los que caemos bien. Porque son los vatos así como de, a ver, güey, es que se ve que tú no sabes cuál es la capital de Kirguistán. Y es así como, pues obvio no, güey. Sí, le pregunto ahorita en internet y te la saco en chinga, bro. Sí, aparte me acuerdo que al menos allá en la FES Aragón, los güeyes se vestían de árabes y las mujeres también se compraban sus burkas, güey. Para ir así. Ajá. Los güeyes que le hacían de Israel se compraban sus kipas, o sea, se personalizaban machín, pero sí eran así como de... Es que nosotros sabemos más. Y dice, sí, hermano, tú no vas a conseguir trabajo. Te va a ir de la verga en la vida laboral, mi estimado. Sí, es el equivalente de los scouts en la secundaria, güey. Es el equivalente de los scouts en la secundaria. Exacto, sí, no cierto. entran los modelos. Así que si ustedes fueron parte de los modelos de Naciones Unidas en su universidad, permítanme discriminarlos. Mira, alguien me está fonando aquí. Dice, Airán y Pluma. Es que siempre leemos comentarios. Vamos a leer unos comments. En los comentarios dice, en el de la guerra de los 30 años, dice, Iker se acuerda que en Polacas es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para los que no sepan, funamos a gente por decir envase. Ah, sí. Pero no se acuerda también que los funamos por decir Westfalia. Dice, ¿cómo le dices a Weber? Ay, sí. Westfalia. Es Westfalia. Westfalia. Weber. ¿No? Ay. Seguro van en un munal. Seguro iba a ser. Seguro de los modelos en de un Naciones moon esa Unidas. morra. No, Irán, y gracias por funarme, gracias. Ay, ya Aquí tengo una, güey. Amé la descripción, este es del capítulo también de la guerra de los 30 años. Amé la descripción de la guerra del Palatinado y de repente llega fulanito y después le da la madre a sultanito y le dijo, y yo le dije, y que llega Ikea. Y estoy rifando una verguiza y dígame quién sacó todos los boletos. Por mucho el mejor fucking comentario de toda la historia de la vida. Así que aquí ya saben que nada más puras realidades. Pura realidad. Mira, aquí dice Iván 166 dice, entonces me están diciendo que hubo una guerra mundial antes de la Primera Guerra Mundial, otra historia de que alguien inventó o descubrió algo antes de que la persona a la que le dijeron el crédito. Siempre pasa eso, solo vivimos en un mundo de plagios.
Menos ustedes. Uy, si supieras, viejo. Ustedes son la mera neta del planeta. Nosotros plagiándolo Te quiero todo a mucho. Academia Play, güey. Saludos, saludos. Para que nos funen otra vez a Academia Play. Luego, Adrián González dice, pobre Europa y aún no consiguen estar en paz. Mis compadres históricos, ya hace falta algo sobre México. Hay mucha información que deberían tocar. La matanza de Toxcatl, que es la matanza del Templo Mayor, masacres modernas contra indígenas, el espiritismo de la política mexicana, el origen de los, ¿cómo les dirían? Los empresarios de alto riesgo y besos en el sin orillas. Muchas gracias, muchas gracias. Uno más. Yo tengo, Mark Den dice, vivo en Canadá y en el minuto 16 se escucha la campana de la basura. Hice flashback directo a la Ciudad de México. Y bueno, Daniel Joss dice, los escucho en Spotify, pero vine aquí para que lean mi comentario. Buen podcast, aunque se lastiman un poco mis oídos por el acento mexicano. Huevos. Chica, tu madre, hijo de la verga. Guatemalteco. Un saludo de Guatemala. Porque hablan un poco de Centroamérica y no sé si saben, pero Centroamérica no se lleva muy bien con México. ¿Cómo no, güey? Los costarricenses son de huevos con nosotros nos llevamos con todos. Sí, si ellos no se quieren llevar con nosotros, ya es su a pedo. menos que sean de Nicaragua. Yo soy pacifista. O de El Salvador. No, a todos. O de Guatemala. Todos son chidos. O de Honduras. O de Colombia. O de Panamá. Bolivia. O de Argentina, O de especialmente. especialmente de Argentina. Pero si ustedes son israelíes, chinguen a su madre. Si son sionistas. Si no son sionistas, los queremos. Los queremos mucho y aguas con las bombas. Pero bueno, ahora sí empezamos con las curiosidades biológicas. Que creo que podemos partir de varios lados, ¿no? Bueno, porque por si no saben, vamos a hablar un poco sobre eso que no lo dijimos, güey. Vamos a desmentir la historia biológica o la historia de la biología, porque creo que hay muchas cosas, así como nos cuenta la historia oficial de nuestros países y en verdad no nos cuentan todo las realidades o las partes feas. Aquí mi estimada Dulce va a venir a contarnos y a desmentirnos un poco de biología de estos capítulos donde nosotros no sabemos nada, nos vamos a equivocar, pero también vamos a aprender muchísimo. Así que, mi estimada Dulce. Yo quisiera partir de Darwin, el personaje de los más polémicos de la historia. Y muchas personas consideran que Darwin es casi un santo, como de, ay, sí, el que descubrió la evolución y todo ese pedo. Pero para empezar, Era racista. y Darwin no lo resolvió solo. Los coinventores o ¿cómo se dice? Codescubridores. Descubridores de la selección natural en realidad son Darwin y Wallace. Ahorita vamos a abordar más profundamente ese tema, pero Darwin no lo descubrió solo. Wallace lo descubrió al mismo tiempo en otra parte del mundo y se le ocurrió decirle a Darwin, hey Darwin, ¿qué crees? Acabo de descubrir esto, güey. Y Darwin, pues cuando vio la carta, se cagó. Dice, güey, 20 años de mi vida que llevo estudiando este pedo. Y verga descubrió lo mismo. Ajá. Entonces, no, pues se puso súper loco. De hecho, Darwin, si no mal recuerdo, fue como excomulgado de la iglesia porque pues en sus tiempos pues era como de no, Dios creó todo como está. Y Darwin con su teoría fue muy juzgado por la iglesia y ellos eran como de, güey, Muy Copérnico de su ajá, parte. pero no lo juzgaron por casarse con su prima, o sea. A ver, es que seguramente era de Monterrey. Darwin era El palomino suena in the background. No, eso estuvo muy cabrón. De hecho, creo que se le murieron varios hijos. No me acuerdo si 1 o 2 por problemas probablemente relacionados con la endogamia. ¿Ustedes saben qué tan común era en esa época casarse con tus primos? O sea, Bastante común. sé que los monarcas lo hacían, pero entre la En gente general normal- era muy común, o sea, casarse con tus primas. Pregúntale a Porfirio Díaz que se casó con su sobrina. Entonces, Qué miedo. sí, no, sí, justo era muy común, uno por la cuestión de cuidar la sangre real entre las noblezas. Digo, eso ya era en los 1800, siglo XIX, que todavía sucedía, pero tampoco era como tan... Pero ¿cuándo habrá sido que se dieron cuenta de que no se tenía que hacer? ¿Quién sabe, Porque, güey? pues, sabe? o sea, creo que sin Darwin no podemos tener el paso de antes, ¿no? O sea, el paso lógico de antes de decir, a ver si esto pasó y tenemos la selección natural y tenemos esto. O sea, Darwin no se lo hubiera imaginado tampoco. ¿Sabes Eso es el lo que dato de voy. cuándo se descubrieron la necesidad de compartir la genética? Uy, bueno, pues es que hay algo bien chistoso con la genética. Quien empezó con ese pedo de la genética fue Gregor Mendel, el famoso güey de los chícharos. Y si Darwin y Mendel hubieran tenido esas charlas, pues probablemente la teoría de la evolución hubiera estado mejor sustentada en ese momento, porque ya se hubiera metido la genética. Pero, ¿qué pasa? Mendel hace sus experimentos con los chícharos, se muere y ya tiempo después, años después, alguien ahí viendo
los libros, las chácharas, porque Mendel era una persona dedicada a la religión, no me acuerdo si fraile, una cosa así. Entonces examinan como que los documentos de la iglesia y dicen, ay, eso está interesante, y hasta casi un siglo después descubren los experimentos de los chícharos. Entonces realmente la genética tiene sus bases muy recientemente, desde cuando se hicieron. A ver, ahí tienes el dato. Yo que tengo el dato que los primeros estudios científicos importantes de la endogamia sí son de Darwin en 1876, que se llama The Effects of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom. Cuando Darwin escribió eso, seguro pensó, ¡mierda! Sí, porque Puta madre, pero mi prima está re buena. sí, porque puso de que él mismo se preocupó por los efectos de la endogamia porque se casó con su prima Emma Hedgewood. Entonces dice que Darwin estudió la endogamia en plantas y animales y observó que la falta de diversidad genética resultaba en descendencias más débil y propensas a enfermedades. Así que, mis estimados, si ustedes son del norte de México, de Michoacán o de Guerrero, e inclusive de las sierras de Oaxaca, por favor, reconsideren la cuestión de casarse con su prima. La verdad, no es muy bueno para sus morros. Ustedes la van a pasar de huevos, posiblemente. Se van a meter en un problema familiar, dependiendo de la familia. Pero sus hijos van a nacer chuequitos. No queremos conocer otro García. Sí, probablemente eso llegue a salir bastante mal. De hecho, en la universidad, una de mis compañeras estaba haciendo su tesis de los efectos de la endogamia, pero con moscas. O sea, las moscas, de voy a cruzar estos primos moscas, sí. Sí, pues lo podemos ver, por ejemplo, o sea, los efectos de la endogamia. Uno, Tutankamón, ¿no? Que el güey estaba todo chuequito. O sea, no sé si el Dani nos los puede poner acá, pero, o sea, la representación 3D de Tutankamón es el güey así con una pierna más chica, todo deforme, porque sus papás eran hermanos, ¿no? Pero eran ya como se sabe que eran unas generaciones antes que se habían practicado la endogamia, que se estaban casando entre hermanos e inclusive entre primos. Y ya lo habíamos mencionado una vez en un capítulo, pero también está en la famosa La Quijada de los Habsburgo, ¿no? Donde los Habsburgo tenían pues su quijada así más larga, porque justamente la mayoría de ellos venían de uniones con base a uniones familiares endogámicas, ¿no? Sí, cuando ustedes digan como, ay, es que es un príncipe europeo, ojalá no sea un príncipe Habsburgo. Sí, exacto, de que tiene bien. el físico de un príncipe europeo. Es el güey. Yo chueco la mandíbula. Es que, güey, ¿cómo va a hablar mi bro? ¿Cómo voy a hablar mi bro? O sea, se los voy a poner en los show notes para que digan que tiene su cara así. Ajá, sí, el dog face. Sí, el dog face, es el original dog face, ¿no? No, sí, pero nada más, dato importante para que sepan por qué importa la variabilidad genética. Nuestra genética funciona como una biblioteca de información. O sea, en nuestro ADN, cada partecita del ADN es, por ejemplo, ok, mi cuerpo se acaba de enfermar de gripa. ¿Cómo va a responder mi cuerpo? Toda esa información viene en nuestro ADN. ADN de mamá, ADN de papá, y alguno de esas dos tiene la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay variabilidad genética? Pues esa biblioteca se va haciendo cada vez más pequeña, porque no hay nuevos libros agregándole a esta gran biblioteca, a esta gran librería. Entonces, cuando te enfermas y ya no tienes cómo resolver esa situación, no está en tu genética, pues ahí es donde vale madre, ¿no? Y por eso es que se está extinguiendo el agave. Y yo de salto, plot twist, pero sí. Sé que el lobo mexicano sufre de eso también, ¿no? Que nacen ciegos los cachorritos por temas de endogamia. Sí, lo que se está haciendo ahorita como esfuerzos de conservación es que se crían crías de lobo mexicano, bebés de lobo mexicano en cautiverio, y ya después haz de cuenta que los zoológicos lo que hacen es que, mira, me voy a traer un lobo de otras partes del país para justamente poder tener mayor variabilidad genética, y esas crías las intercambian a veces por crías de población silvestre. Entonces ahí es como, ok, ya les estamos inyectando una bombita de genes nuevos, y pues hacen ese intercambio, ¿no? Apenas está en investigación. Por ejemplo, yo tengo ahí la historia de la papa europea, ¿no? Y también de la uva europea, que ya no existen, se extinguieron, ¿no? Porque en un momento, bueno, por ejemplo, la extinción de la papa europea fue lo que causó la famosísima gran hambruna de Irlanda, ¿no? Que básicamente, pues por eso hay una gran migración de irlandeses a Estados Unidos, porque de repente salió un hongo que destruía toda la papa. ¿Cómo se llama? El hongo de la roya, si no mal recuerdo, creo que algo así se llama. Y tuvieron que llevarse las papas de Perú. Entonces sí fue como de, güey,
Vamos a llevarnos las 3,000 variedades de papas de Perú para ver cuál de algunas de esas chicle y pega, y que una de esas resultó ser inmune a ese hongo y se reprodujo y ya. Se arregló. O sea, ya no existe la papa europea, pero existe ese como híbrido De papas. Ajá. Y las uvas, ¿qué crees? Casualmente yo escuché una historia de un amigo de Chile que justo llevaron esa uva a Chile, o no sé por qué rayos estaba en Chile, pero hay una población que tiene esa uva en Chile, o sea, no se extinguió porque tuvo una como resistencia, no sé qué pasó ahí, hubo una barrera física que no dejó que esa enfermedad enfermara esa uva, y la única uva de esa variedad se conserva en Chile y por eso hacen muy buen vino allá también. Ok. Sí, entonces está casi extinta, por así decirlo. Oye, ¿y qué otra historia biológica tienes ahí por ahí? Bueno, platicarnos? que rodea a Darwin, pues principalmente eso, que muchas personas creen que nada más Darwin descubrió la teoría de la selección natural, pero no, fue Wallace, y entonces hubo ahí como un debate entre la sociedad inglesa científica y todo ese rollo sobre a quién le iban a dar el reconocimiento de haber descubierto la teoría, y actualmente la teoría de la selección natural es co-descubierta por Darwin y Wallace. Entonces ya no es como la teoría de Darwin, sino es como de la teoría de Darwin y Wallace. Pero casi nunca nadie menciona a Wallace, es muy triste. Wallace fue un científico biogeógrafo muy importante que hizo muchos descubrimientos de biogeografía, de cómo los animales, por así decirlo, anteriormente América y África eran un solo continente. De hecho se partió. Si ustedes juntan a África y América del Sur, encajan perfectamente, se embonan así, ¡tin! Entonces, pues Wallace fue parte de los que descubrió que mucha de la fauna que tiene que ver en América y en África está relacionada con esa partición de los continentes, ¿no? Desde los monos, los felinos, todo fue porque se partió ese continente a la mitad, y eso nadie lo había pensado antes de. Ok. Oye, y por ejemplo, pregunta biológica que creo que todo el mundo se hace. ¿Sí es cierto que los chimpancés son los primos de los humanos? O sea, sí, pero... Tú de algunos. Así hay un católico ortodoxo aquí que diga como de, es que nosotros no somos monos. Me trajo la cigüeña. A mí me creó Dios. No, de hecho, biológicamente somos primates, o sea, estamos dentro de la categoría de los primates. Somos la especie más peligrosa de primate, pero justamente anteriormente se creía que la especie más cercana que compartía más material genético era el chimpancé, pero nuevos estudios acaban de descubrir que no es el chimpancé, sino los bonobos. Los bonobos comparten más información genética con nosotros como especie. Ah, mira, ahí los estás viendo. Sí, viven al sur de un río, no me acuerdo cuál, pero está en un país africano llamado República del Congo. Y los bonobos viven en la parte del sur del río y los chimpancés en la parte del norte. Y pues sí, son nuestros parientes más cercanos hasta donde se sabe. Güey, ya viendo los bonobos, sí se parece más a una persona que el chimpancé. Sí, conozco varios homies que están igualitos, güey. Sí, mis primos del sur de la Ciudad de México son idénticos. Sí, o sea, y no es como tal que vengamos de ellos, sino que más bien tenemos ancestros en común y son nuestros parientes más cercanos, los bonobos. Entonces, para esa persona católica ortodoxa, no venimos del mono. Tenemos ancestros en común con los monos actuales, que es muy diferente. Lo prueba la evolución. Evolution approved. Sí. Sí, por ejemplo, aquí el hombre más antiguo que tenemos en México se descubrió en Tepexpan. De hecho, se llama el hombre de Tepexpan, que se piensa que tiene 10,000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, así como de... Pero ese ya era Homo sapiens. Sí. Bueno, Homo sapiens sapiens. Y es lo que Iker y yo lo platicamos. O sea, así como de... no sé cuántos millones de años existe el Homo sapiens sapiens. De hecho, no existe hace millones, existe hace miles. Bueno. No son tantos. No son tantos, pero nosotros tenemos registro de la humanidad a partir del 7000 antes de Cristo, o sea, hace 9000 años. Pero si el Homo sapiens sapiens existe desde hace cientos de miles, estamos hablando que no sabemos de nada de la historia de la humanidad desde hace cientos de miles de años hasta 7000 años de cuando se empezó a registrar.
A ver, ahí búsquenme Ahorita el lo dato, sacamos, pero ahorita lo el sacamos. Homo sapiens como tal existe hace 100,000 años o menos. O sea, realmente no son tantos años. A ver, corrobórenme el dato, por favor. El Homo Pero sapiens. estoy entre 100,000 y 60,000 años. Su máquina, Dice- sí, 100,000 años. 100,000 No años. inventes. Dice que así que los más antiguos, 315,000 años. Ah, ¿No? no O sea, creo. Dice, Sí, el los ser fósiles, humano sí. anatómicamente moderno evolucionó del Homo sapiens. Ah, no, que el Homo sapiens que es de hace 300,000 años. 315,000 años, pero el Homo sapiens sapiens tiene 100,000 años de antigüedad. Güey, somos nuevos. Sí. ¿Qué pedo? La humanidad, o sea, si el mundo fuera un calendario, bueno, o sea, si el universo fuera un calendario, realmente nuestra existencia aparece en el último segundo de ese calendario del sí. 31 de diciembre. De hecho, lo ponen gráficamente en la serie Cosmos con Neil deGrasse Tyson y es impresionante, que les recomiendo que la vayan a ver porque sí es de que todo lo que conocemos cabe en el 31 de diciembre a las 11:50 de la noche, güey. O sea, si el calendario de toda la existencia, nosotros estamos en las 11:59 de la noche del último día del año. A ver, yo tengo una otra pregunta biológica que la otra vez leí. ¿Sí es cierto que los pelirrojos son como de los últimos descendientes de los neandertales? De los ay, eso sí, quién sabe. Ajá, o sea, el otro día como que vi ese chisme que el gen pelirrojo es así porque los neandertales seguramente eran pelirrojos, pero se extinguieron porque los mataron los Homo sapiens a todos ahí en Europita. O sea, porque sí había varios, o sea, sí había varias, no sé, subespecies. Varios homos, ajá. Hubo un punto Homosexuales, homofóbicos. no, del género homo. Todos somos homo. Arriba los gays. Arriba los gays, ¿no? Pero, o sea, ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo que heteros y todos somos homo aquí? todos somos homo aquí. No, sí, pero hubo un momento de la humanidad en la que convivimos con diferentes especies del género homo. De hecho, había unos muy chaparritos y esos también los mataron los Homo sapiens sapiens. O sea, Eran pinche los que estaban como en especie Indonesia culera. o algo así, ¿no? Ajá. Sí. O sea, convivieron con personas muy chaparritas que también eran homo, pero, o sea, nuestra especie es culera, amigos, realmente. Sí. O sea, matamos todo con lo que nos encontramos. Sí, sí, a lo largo de los 100,000 años apenas estamos desarrollando el lóbulo frontal. La conciencia Sí, el de lóbulo conservar, frontal. de cuidar. Sí. Güey, para mí justamente es una locura que, por ejemplo, o sea, las temporalidades, ¿no? De la humanidad, que pues lo hemos hablado así como lo hablamos en el capítulo de. No es paralelismo histórico, es ¿Cómo era? paralelos históricos. Algo así. Algo así. Sí. Que nos regañan así, ¿cómo que no saben qué es el paralelismo histórico? Sabemos, no, todavía no lo sabemos. Yo no sé qué es eso. O sea, básicamente que esto sucedió al mismo tiempo que esto, ¿no? O sea, que mientras se construían las pirámides de Giza, todavía había mamuts, ¿no? Ajá. Entonces, como ese Sí. tipo de cuestiones que a mí se me hace a veces muy, muy, muy impresionante, ¿no? De que, pues, güey, los mexicas estaban más cerca del iPhone que de las primeras civilizaciones mayas. ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que se me hace muy interesante, pero también se me hace interesante con la biología, porque también el humano es tan culero. Lo estaba diciendo ayer que fui con Luis, ¿no? Sobre la evolución como los animales, de la selección artificial, que es así como de hay un perro que evolucionó para poder adaptarse en su ambiente. Y de repente llega el humano y le dice, no vas a tener nariz. No es como el caso de las palomas, que yo estaba leyendo así a un pobre homie que estaba escribiendo así de que tenemos una deuda cultural con las palomas, porque en su momento las palomas eran las mensajeras de la guerra, Sí. estaban entrenadas para llevar, o sea, de que las palomas estaban inmiscuidas en la vida diaria de las personas y después terminó la guerra, llegó la tecnología y dijeron, fuck a las palomas. Entonces las palomas están acostumbradas o sea, las modificamos para que vivan En ambientes cerca de los urbanos. humanos y luego pues ya las excluyes del ambiente humano. Entonces ahora las palomas dicen, ¿qué pedo? Sí, se salió de control. Ahora las palomas son consideradas especies invasoras. Pobres Sí. perras, ¿no Güey, es de- cierto? De hecho, güey, en la Primera y Segunda Guerra Mundial existían las divisiones especializadas de halcones, que eran halcones que estaban entrenados para cazar exclusivamente palomas, y había una división especializada de caza de halcones para poder matar a los halcones que cazaban las palomas que mandaban los mensajes. Todavía existen esos escuadrones que entrenan halcones para matar palomas. Por ejemplo, en los aeropuertos hay personas especializadas dedicadas a volar aves rapaces para que justo cacen las palomas o ahuyenten a las demás aves, ¿no? Porque justamente una
una paloma o un ave atorada en la turbina de un avión podría ser un pedo muy grande. Sí, es de que es la vida de una paloma o de 450 humanos. Nuestra especie es culera. Hay que poner cosas en la balanza. Que creo que el subtítulo de este episodio puede ser Nuestra especie es culera, porque justo también teníamos la intención de platicarles a ustedes pues el origen del conocimiento, pero muchas veces de manera poco ética, ¿no? De esos experimentos raros que hemos hecho como humanidad, que al final pues es raro si decidir usar la información o no, porque la sacaron personas con medios ética. Poco éticos, ¿no? O cero éticos, así tú, yo poco ético. No, cero éticos. Cero güey. éticos. O sea, que es, por ejemplo, así como de que cómo se utiliza la biología. Se supone que es para entender la naturaleza, pero también se utilizó para poder joder a la naturaleza, ¿no? Que es como la antropología. La antropología se inventó para colonizar. Sí. ¿No? Es así como, ¿cuál es la mejor manera de colonizar a una civilización? Entiéndela. ¿No? Entonces así puedes crear a la Virgen de Guadalupe o algo así. Solo por poner ejemplos. Para poner ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, tenemos ejemplos de cómo la biología se ha utilizado para el mal. Pues hoy el Tren Maya. No es cierto. Contexto Patreon. Contexto vayan a Patreon. No, pero eso nada más es un ejemplo, pero en realidad se han usado cosas para hacer tanto el bien como el mal, ¿no? Hay un experimento muy turbio que no fue hecho por biólogos, sino por personas dedicadas a la física. No sé si alguno de ustedes ha leído sobre la guerra de las corrientes física alterna y corriente directa. Ajá. Bueno, pues esos güeyes traían acá un pedo, ¿no? De que, ay, no, mi experimento es mejor, que no sé qué. Todo un tema. Pero en esa guerra, para probar, Edison, para probar que la corriente de Tesla era supuestamente peligrosa, se le ocurrió electrocutar un elefante, mamón. O sea, como ¿por? Sí, no. Fueron perros, gatos, caballos, terneros, elefantes y cabras. O sea, pobres animales. En el capítulo pasado hablamos de Roosevelt, ¿no? De que ese güey le mamaba cazar, pero se supone que también le mamaba diseccionar animales para la ciencia. Entonces lo platicamos en ese capítulo, donde Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos Roosevelt, fue a África a cazar 12,000 animales y que dijo que no lo hubiera hecho si no hubiera existido el Museo de Ciencias Naturales de Estados Unidos. O sea, porque por eso fue, porque de que necesitamos un museo de ciencias naturales en los Estados Unidos, el Smithsoniano. ¿Y los animales? ¿Los traemos? ¿Los cazamos? Sí, sí, cazó creo que 40 y tantos elefantes, o sea... el güey fue a matar. Sí, porque estaba... Y bueno, por ejemplo... hay no sé si tú conoces lo que se le dice como que el darwinismo. Bueno, es como un estilo de darwinismo, pero hecho a la mala, ¿no? Como de, ¿cómo crees que se van a extinguir los animales y van a evolucionar y se van a adaptar? De hecho, hay en el videojuego de Red Dead Redemption, lo mencionan, donde allí estás con un científico, donde pues un indígena le dice como, güey, es que están sobrecazando al bisonte americano y se va a extinguir. Y el científico le dijo, no, porque según la teoría del Darwin, estos güeyes se van a adaptar a esta cacería y entonces no se van a extinguir, ¿no? Porque van a evolucionar para poder adaptarse a este tipo de hechos. O los antropólogos que hacen teorías con base, para que no me funen, en tratar de probar así visiones del mundo racistas, de que no, es que científicamente sabemos que las personas son más propensas así, de este color. Y dices, no manches, pero sí hubo teorías así de a lo largo de la historia que dices, oye, güey, trataste de usar la ciencia para justificar una cosa que no tenía sentido. ¿Sabes? Intentan justificar la homofobia con biología, lo cual es una mamada. De hecho, en este libro que les recomiendo mucho, que se llama El cirujano del picayelo, que creo que ya lo había mencionado aquí varias veces, que son como experimentos poco éticos que nos han dado pues, conocimiento del mundo, ¿no? en el que vivimos. Y justo se llama así porque el cirujano del picayelos era pues, un güey que dice que era doctor, pero no es cierto, y hacía lobotomías, pero hizo que unas 5,000, 6,000 lobotomías los hacía en 15 minutos en su casa. Y él se jactaba de decir, no, esto sí se puede. Y estaba leyendo que el 40% de todos sus pacientes eran personas homosexuales que iban... o sea, sabiendo que les iban a hacer, tratando de curarse lo gay. A que te rascaran el cerebro y te desconectaran el lóbulo frontal.
No. Porque eso era la cura, a eso me refiero, así de que hubo momentos turbios en la historia que bueno que la neta estamos en el mejor momento para vivir. Para ser gay. La neta. Qué buen momento para ser gay. Pero sí, no, y sí hubo muchísimas de historias, o sea, por ejemplo, la de Alba Edison y de Tesla, pues eso responde, o sea, lo trataron de pasar como biología, ¿no? Ajá. Porque dijeron, no, vamos a probar que eso qué, pero eso responde a 100% a Edison y al capitalismo, porque él había escrito ya que estaba en contra de la pena de muerte, pero sale esto y dice, no, está peligrosa. Y entonces empieza a hacer tour por todos los Estados Unidos con animales, o sea, con perros, con gatos, con caballos, con terneros, y el más grande de todos fue el que dijiste tú, del elefante. Sí. Que no sé si nos puedes contar tantito cómo le hicieron con el elefante, porque no manches. No, pues realmente hay muchas historias en internet de cómo pasó eso, mucho chismecillo, pero sí, justamente por algo tenían que sacrificar al elefante, no recuerdo exactamente por qué, y les pareció buena idea que fuera a través de un choque eléctrico porque no iba como que a tardar mucho, o sea, en su momento pensaron que era como lo más ético, entonces le dieron de comer zanahorias con cianuro, a ver, por si no salía bien. A ver, sí, pobre. Y ya después de eso, pues Edison era como de, no, es que la corriente de Tesla es peligrosa y justamente lo electrocutaron y su speech era como de, vean, es capaz de matar hasta un elefante, ¿no? O sea, ¿qué nos va a esperar a nosotros? Y pues a partir de ahí, si no mal recuerdo, empezaron con esta parte de que las personas que se portaran muy mal en Estados Unidos iban a morir en con la silla silla eléctrica. En la silla eléctrica. que también- El asesinato de silla eléctrica más joven tenía 14 años, me parece. Ay, qué feo. Sí, que lo acusaron de abusar sexualmente de una niña, que era falso, pero todo su jurado era hombres blancos grandes. Ya. Y lo acusaron de culpable. Que de hecho tengo yo un experimento que se llama el experimento de Tuskegee, 1932 a 1972, que tiene que ver con justo, o sea, que son experimentos que con base son, o sea, parten de una idea racista. Por ejemplo, este experimento, pues es uno de los casos más conocidos de este tipo de experimentos poco éticos en Estados Unidos, que fue el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos hizo un estudio con 600 hombres afroamericanos en Alabama. Afroamericanos en Alabama, ya con eso nos dicen muchas cosas, ¿no? Entonces la idea era estudiar la evolución de la sífilis sin tratamiento. O sea, de que, güey, esta sífilis ya, no sabemos cómo le hace. Sí. Lo grave, el pedo, es que para el momento que se empezó a hacer este experimento, el experimento de Tuskegee, ya se conocía la cura De la sífilis. de la sífilis, De- que era ¿qué va la a pasar? penicilina, ¿no? Entonces se le ocultaron a los participantes y los investigadores solo pues, los dejaron empeorar para ver qué pasaba. Así, literal, para ver. Y el estudio duró 40 años. ¿Y qué pasó? Y dice, y aunque aportó mucho el conocimiento de la sífilis, fue una violación terrible a los derechos humanos. Claro. Sí. Sí, porque, o sea, no tiene caso saber qué hace la sífilis y ya tienes la cura. ¿No? De que sí vamos a ver qué hace la sífilis. Así desde ahí por 40 años te voy a observar a ver cómo te mueres de sífilis. Y nada más pasándole la cura enfrente de... Sí. Lo saqué de un pan, sí, lo saqué de un pan con hongos. Lo mismo hicieron los gringos en Guatemala con indígenas guatemaltecos mayas, güey. Contagiaron a 1,500 a 10,000 guatemaltecos con sífilis para ver qué pasaba. Ay, qué miedo. Sí. Nuestra especie es culera. Oye, a ver, amiga, yo tengo una pregunta que igual, o sea, que fue lo que perduró y lo que inclusive hace que continúe el racismo en el mundo, que es, existen especies de humanos que dicen como, es que uno es especie africano y otro es americano y ese es asiático. No. O sea, existe muchísima variabilidad genética. No existe como tal raza, ni existe como tal subespecies. Simplemente somos humanos, o sea, Homo sapiens sapiens, con mucha diversidad. O sea, por ejemplo, existe el perro, ¿no? O sea, sí, existen razas de perros a final de cuentas, pero un perro chihuahueño se puede cruzar con un pug, ¿no? O sea, sigue siendo perro, por así decirlo. En los humanos pasa algo muy similar, pero sin que existan razas como tal. O sea, seguimos siendo de la misma especie. ¿Por qué? Porque pues un asiático se puede cruzar con una persona de África sin ningún pedo. Y no hay como tal una diferencia que evite que eso suceda, ¿no? Ni biológica, ni nada. O sea, simplemente es como... Todos somos iguales, somos de la misma especie, todos tenemos el mismo ancestro que vino de África, así que simplemente evolucionamos por Por la la vida.
Sí, por distintas situaciones, bueno, variantes, ¿no? Sí. Pues de la naturaleza. Sí, diferentes variantes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues en África, eh, funcionalmente, pues las personas son de un color más oscuro porque les funciona para adaptarse a ese tipo de vida, ¿no? Cosa que yo a veces me cuestiono mucho por qué los humanos tenemos esta forma tan particular, pero pues en las partes trópicas la gente suele ser más morena y en las partes de los polos la gente suele ser más blanca, pues porque evolutivamente, nada más evolutivamente, pues les funciona más ese color de piel, pero eso no nos hace ni más ni menos, ¿no? Solo son cosas que funcionan para adaptarnos al entorno tan particular en el que vivimos. Y es todo. Y se Sí. acabó. Sí, porque justo, por ejemplo, todavía hasta los años 30, no, hasta los años 50 en Estados Unidos, que fue cuando ya empieza esta lucha racial, ¿no? Dentro de Estados Unidos, sobre todo con los afroamericanos, que decían que la justificación del esclavismo era que los africanos estaban diseñados genéticamente para ser esclavizados. Esa mamada. Sí, ajá, y que eran personas menos inteligentes, ¿no? Que por eso pues era muy sencillo esclavizarlos o que estuvieran como servidumbre porque no tenían la inteligencia pues como normal de Más bien, un hombre. no tuvieron las europeo. mismas oportunidades de educación, que es Sí. diferente. Sí, sí, y en la actualidad sigue siendo lo mismo. O Sí. sea, es así como de que el otro día me salió un tuit de un hombre indígena africano, ¿no? En inserte país. Porque acuérdense que África es un continente entero que tiene más de 50 países, ¿no? Entonces, inserte país. Pero el güey pues está comiendo un animal que cazó, ¿no? Y dicen como, ven, si nosotros hubiéramos quedado en África, seríamos como este güey y no sé qué. Y es como, brother, si se cae tu mercado en tu país, dejas de comer. Este güey, si se va a la mierda del mundo, sigue comiendo, ¿no? Saber, siembra. ver, Siembra culero o caza un venado sin tener que ir al Walmart. ¿No? Siempre lo decimos, mi mamá lo dice, mi mamá es antropóloga y lo dice mucho, las habilidades son diferentes, ¿no? Las Sí. oportunidades sí varían, pero justamente las oportunidades, sean mayores o sean menores, hacen que adquieras o pierdas cierto tipo de habilidades. Yo no sé plantar maíz, ¿no? O sea, pero existen millones de personas en México que ¿Cómo saben. que no sabes si eres mexicano, güey? ¿Qué te pasa? Perdón, güey. Fracasé como mexicano, como hombre del maíz, pero Como güey. hombre del maíz. ¿En qué momento se siembra la mazorca? No me preguntes. Güey. O sea, la neta, yo nada más Sí, compro. te buscando en el campo. Por aquí crecen los esquites. ¿Dónde consigo mayonesa? Si me hicieron el súper, quién sabe en dónde voy a ir a cazar las milanesas. Güey. Pero sí, la biología se ha utilizado para cosas muy culeras. Otro mito biológico que tengas por ahí en tu archivo. Estábamos hablando hace rato de los experimentos de los japoneses. Ah, hijos pero de su Teca, puta ponos madre. el Experimentos de los contexto japoneses y los, histórico, sí, por y favor. los Hitlers, iba a Los, decir. los Hitler. Los Miren, Hitlers. lo que le estaba platicando es el escuadrón 731 de los japoneses, donde es utilizar la biología y la medicina de la peor manera posible. Pero la cuestión aquí es que gracias a esos avances entre comillas medicinales y la poca ética, ¿no? Que se utilizó por parte de los escuadrones se le llaman escuadrones de muerte, ¿no? De japoneses, es que hubo un avance estimado del 70 al 80% de la medicina moderna, ¿no? Porque básicamente, no es que el humano es 80% agua. ¿Cómo lo descubrieron los japoneses? Lo descubrieron los japoneses ahí porque tuvieron la osadía de deshidratar aproximadamente 3,000 coreanos y chinos porque pues por si no se acuerdan, creo que lo comentamos alguna vez, los coreanos odian a los japoneses Sí, y los chinos japoneses odian todos a los lados, japoneses. Todo el mundo tiene pedos en todos lados. No peleen. Se lo merecen, pinches japoneses son unos ojetes, güey. Güey, hay que hablar de esa evolución del japonés imperial al japonés kawaii, güey. Deberíamos hacer un Imperio Japonés parte 4. Bueno, la cosa es que estos güeyes pues deshidrataron, pesaban a la gente y decía, ok, este güey pesa 100 kilos, ¿no? Entonces lo metían a cámaras de así, a saunas, básicamente altas temperaturas para que la persona viva perdiera todo el agua y terminara momificada y después la pesaban otra vez y pues con base a 3,000 güeyes disecados, descubrieron que el humano pesaba 80% agua, ¿no? O sea que el 80% es líquido dentro de la humanidad. Pero, güey, o sea, éticamente hablando, creo que nadie se hubiera atrevido a hacer eso. No. Que no hubiera sido dentro de la guerra. ¿Eso en qué año fue? En los 40, Ay, hace aproximadamente 80 años.
Hace 80 años. Hace 80 años la gente estaba deshidratando otra gente. Y les voy a decir todo lo que hicieron los japoneses. Yo tengo lo mismo, pero del otro lado, en Europa, de Ajá. los nazis, para que vean que los 40 sí estuvieron turbios. La guerra pone erizas a las personas. Sí. Las pone Sí. loquitas. Bueno, lo que hicieron los japoneses fue vivisección a los prisioneros. Todos eran los prisioneros de guerra, ¿no? Vivisección, que es disección en vida. ¿Por qué? Porque lo que querían ver era cómo eran los órganos cuando la gente seguía viva y sin dañarse, ¿no? Entre comillas. Lo hicieron a mujeres embarazadas, sacándole los fetos en diferentes etapas de gestación para ver cómo eran, para saber en qué momento dejaba de ser cigoto y en qué momento empezaba a ser bebé. ¿No? Arriba el aborto libre y gratuito, perros. Aguanta el misoprostol. Que por cierto, ya son 17 estados en México en los cuales el aborto es legal. ¡Yay! En Hidalgo se acaba de aprobar. Y también en Jalisco. Eso. Puros fachos. Puros fachos Arriba los aquí. fachos. Bueno, se le amputaban las extremidades para ver cuánto tardaba la gente en perder sangre. O sea, te cortaban una pierna para ver cuánto durabas vivo, te cortaban un brazo para ver cuánto durabas vivo, dedos, manos. Es que, güey, está bien fácil hacer estos experimentos si eres racista, güey. Porque está bien fácil, porque esa persona no es una persona, es otra cosa, güey. Diferente a mí. El coreano no es coreano. Yo soy japonés, soy la mera verga. Tú eres un coreano, bro. Obviamente lo voy a hacer. O sea, está bien fácil estos experimentos si partes de la noción de que todo el mundo en ese momento era racista. Sí, cortaban ciertas extremidades dejando que se gangrenen para saber cuánto tiempo duraban las personas pues, que murieran de estas enfermedades de gangrena. Se probaban cuáles eran los efectos de granadas a distancia, se pusieron a prueba lanzallamas, se ataba a la gente a postes, y los exponían a diferentes agentes químicos para saber pues cuánto tiempo duraban vivos o cuáles eran sus efectos dentro de los humanos, ¿no? Se contaminaban a las personas con agentes patógenos aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos, o sea, lo que hicieron los gringos con la sífilis, básicamente, y también lo hicieron con sífilis, gonorrea, peste bubónica, cólera y carbonuco, o sea, antrax. ¿No? Antrax. Donde se mataron alrededor de 400,000 chinos. 400,000 chinos, güey. Bueno, igual son un chingo de chinos. O sea, Funada. no es cierto. Dani, corta eso, por favor. 400,000 más, 400,000 Dani, corta menos. eso, güey. Bueno, utilizaron diferentes tipos de ataques biológicos a distintas poblaciones chinas para saber pues, qué era lo que le pasaba en efectos a niños, ancianos, adultos y mujeres, ¿no? Algunos prisioneros fueron colgados de cabeza para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les inyectaron aire en las arterias para determinar el tiempo que iban a tener embolias. A los cautivos se les inyectaba orina de caballo dentro de sus riñones para saber cuánto tiempo se tardaban en tener fallos hepáticos. Se les privaron de alimentos, agua y sueño para precisar la duración del tiempo hasta su muerte. Así cuánto duraba sin dormir antes de morirte, sin comer antes de morirte y sin tomar agua antes de morirte. Por eso se sabe que solamente puedes durar 7 días sin tomar agua. Sí, y 2 semanas sin comer. No, 3 días. No, 3 días sin agua ¿no? y 2 semanas sin comer. Ay, qué feo. Sí, pero lo hicieron miles de Sí, personas. pues 400 pelados. 400,000 personas, pelados, imagínate. A esas 400,000 personas les debemos la medicina Sí. moderna. Otros presos fueron situados en cámaras de vacío hasta que morían para poder experimentar cuánto duraba una persona dentro de una cámara de vacío. presión Sin explotar. sin explotar. Otras se les sometía a congelamiento para analizar cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo a tal tortura para determinar los efectos de putrefacción y la gangrena sobre la carne humana, definir las relaciones entre temperatura, quemadura y supervivencia humana, o sea, los quemaban vivos para definir lo que ahora conocemos como quemaduras de primer, segundo y tercer grado y pues ya la muerte en sí por quemadura. Se les ponía a las personas en centrifugadoras para poder definir la fuerza G y poder saber cuánta fuerza G pues, podía aguantar un humano dentro de un avión antes de morir. Se le inyectaba sangre de animales para poder ver si eran compatibles, ¿no? O sea, como de, te voy a inyectar sangre de vaca, a ver si... Y también les inyectaron semen de animales, ¿no? También les inyectaron semen de distintos animales para saber si podían pues convertirse en superhumanos. O sea, así que... El hombre tigre. El hombre tigre. Como los que están en las ferias, güey. En las ferias de pueblo aquí en México de conoce a la mujer serpiente. Comiendo chetos. Y eso es una pinche figura de cera de serpiente y la cabeza de una doña así. Sí, echándose sus totis. Algunos fueron irradiados con dosis letales de rayos X
En las cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. Se les inyectaba burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular apoplejías. Se les inyectaba agua de mar a otros cautivos para determinar si podía servir como una sustitución a la solución salina. Y a las madres de los bebés se les metían a un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio tenía el bebé más alto, pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. O sea, los instintos de supervivencia del humano los ponían a prueba. No manches. Y pues sí, eran unos ojetes los japoneses, Eran güey. unos ojetes. ¿Cómo verga no los van a odiar, güey? O sea, perdóname. Y esto solo hicieron los japoneses. Los japoneses. Porque ahora, porque aparte, pues, resulta que se descubren estos campos de exterminio, ¿no? Del Escuadrón 731. Lo descubren los gringos y posteriormente también los chinos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se dan cuenta que estos pueden ser grandes avances en la medicina, no porque se atrevieron a hacer lo que absolutamente nadie se atrevía, por lo que se llevaron a todos los científicos japoneses, tanto a ciertas partes de China como a Estados Unidos, no solo para avanzar en la medicina, sino también para completar la ayuda del desarrollo de armas biológicas, ¿no? ¿Cómo que no fueron a la cárcel? Sí, ¿cómo que Sí, no ¿cómo fueron que a la no? cárcel? En la actualidad hay un científico, que no me acuerdo si es de China, Japón, no sé, un país por allá, que decidió hacer a la primer bebé resistente al VIH y se fue a la cárcel por eso. O sea, No, ma. jugó genéticamente. Jugó a Dios. Ajá, jugó a Jugó a Dios. ser Dios. Oh, adiós. Jugó a Dios y por eso actualmente ya te puedes ir a la cárcel. O sea, y en ese momento dijeron, ay, a huevo, Sí. científicos japoneses. Y bueno, si se preguntan dónde estaban, tenían distintas ubicaciones. Uno estaban en Anta, otro en Changchun, en Pekín, en Nankín, en Cantón, en Singapur, en Okunoshima, en Manchuria. Tenían dos. Y Manchuria, brigadas especiales aquí en ambulantes el y unidades de Gulag, güey. operaciones especiales que pues estaban básicamente en las Filipinas, en Indonesia y distintas islas del Pacífico. O sea, lo hicieron No, con terrible. todos. Con todos, güey. Mira, yo lo que veo de diferencia con los animales, con los animales alemanes, güey, que se pasaron también de lanza, fue que creo que los japoneses fue más como curiosidad científica, de que, güey, podemos convertirnos en hombres lobo. ¿No? Pero, o sea, los Anime llevado a la vida real. los nazis en 1939 que empezaron con todo este show, pues yo creo que, o sea, con todos los ejemplos que tengo aquí, se me hace que lo hicieron más como, primero, o sea, como cosas genéticas enfocadas en la raza aria, ¿no? Como experimentos con gemelos y así, que ahorita les voy a contar. Pero el otro sí, como un poco más Alicia. no, o sea, como tácticamente de cómo salvar a los soldados en la guerra. O sea, de que, a ver, nuestros soldados se van a ir a meter a la nieve, ¿no? Agárrate 45 judíos, mételos a la nieve y vamos a ver cómo los salvamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron experimentos con hipotermia. ¿Para qué va más? Tengo el doctor Sigmund Rascher. Fue ese güey, para ponerle nombre al desgraciado. Al culé. En los campos de concentración en Dachau, los nazis querían descubrir cómo ayudar a los pilotos y soldados que caían en las aguas heladas. Para ello, sumergían a los prisioneros en tanques de agua fría, a veces incluso con trozos de hielo, y observaban cuánto tiempo podían sobrevivir antes de morir de hipotermia. Entonces, cuando ya estaban a punto de morir, o sea, a muchos de ellos los sacaban y los trataban de revivir de diferentes maneras. Así de que a ese güey mételo en manteca caliente. O a ese güey, o sea, hubo uno que sí lo sacaron y las prostitutas se le empezaron a coger cuando estaba frío. Entonces, de que a ver si el corazón se le reinicia con eso. O sea, son ese tipo de cosas que ¿Funcionó? dices. No, creo que no funcionó. Creo que no funcionó mi homie. Pero pues estaban como un poco tratando de probar el límite humano, ¿no? Porque ellos tenían la teoría de que ellos eran superhumanos, ¿no? La raza aria, ¿no? O sea, de que nosotros estamos sobre los límites que están poniendo sus güeyes, ¿no? O sea, experimentaron con gases venenosos, pero eso ya lo sabemos. Infección deliberada a heridas, por ejemplo. Sí, justo de que, oye, ¿cómo vamos a curar esta herida que tiene tétanos? ¿No? Pues en ese momento no existía la cura del La tétanos. vacuna. Pues así, agárrate y Inyecta de tétanos a tantos pelados. a todos, ajá, sí, justo, pero era de que los ponían bacterias, tierra y vidrio para simular infecciones de guerra y luego ya experimentaba con diferentes tratamientos, incluidos antibióticos y amputaciones. Era de que, pues vamos a ver quién sobrevive. Los experimentos de esterilización, ese también está peligroso porque había de dos, o sea, de dos lados, ¿no? El de los gemelos decía, era de que queremos, o sea, era Joseph Mengele, que era como el ángel de la muerte, que le decían. Uy. Que, pues, que quería sacar y descubrir los secretos de la genética para beneficiar a la raza aria, ¿no? De que, pues, en su lógica decía, es que si podemos generar gemelos, nos vamos a multiplicar exponencialmente, entonces vamos a sacarlo. Entonces empezaba,
o sea, sus experimentos era para ver si podía crear gemelos siameses, les inyectaba químicos en los ojos para ver si le podía cambiar el color de los ojos, les practicaba operaciones sin anestesia. O sea, la idea de este güey era como entender cómo funcionaba la herencia genética. Picándole. Sí, muy empíricamente este güey. Y los de esterilización era lo contrario, era de que no queremos que estos Judíos. subrazas horribles para ellos. Entonces, pues el médico Karl Claudberg, pues era el que realizaba los experimentos con esterilización sin anestesia. Así de que, güey, pues para que ya no se reproduzcan estos homies, ¿no? Y pues más de la reanimación también le jugaron mucho, o sea, de que ya estaba muerto y tratar de revivir a la gente. Pero pues igual, ahorita si no, les digo cuántos. Pero estos güeyes sí los juzgaron en los juicios en el de Nuremberg. Entonces, pues sí. bueno, estuvo más tranqui. Pero bueno, si sabes, ese güey Mengele, güey, ¿sabes a dónde huyó para esconderse? A Argentina. Claro, güey. Por Sí, supuesto, güey. Tanto ese güey como otro vato que se llama Adolf Eichmann. Fueron así de los... Que, güey, que el Mossad, güey, los buscó por años, ¿no? O sea, y los güeyes estaban escondidos en Argentina y después en Brasil. Jugando fútbol. Sí. Sí, de hecho, Mengele, güey, es uno de los defensores de esta teoría que es la eugenesia, ¿no? Que es básicamente el mejoramiento de la raza humana. Ay. Que es terrible. Que es así como de, no, es que la eugenesia dice que básicamente si tu morro, pues, entre que puede nacer con deformaciones o nace moreno, entonces no mejora la raza, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Tú sabes algo de la eugenesia? No. Es eso, o sea, es horrible la eugenesia, las teorías eugenésicas. No, Está terrible. ¿Qué es eso? Y Yo Mengele tengo es otra uno de los formación. principales. Yo tengo otra formación. Trato de ser no tan antropocentrista. Sí, eso es bien importante. Y venimos de paso. Acabamos de llegar, como ya lo vimos. Sí. Sí. Y hemos hecho cosas de la verga. Sí, terriblísimo. Pues sí, esos fueron como los experimentos. O sea, yo creo que... Porque estos ya no era de que un experimento de un güey loco. Porque sí hay experimentos de güeyes locos. Lean este libro, está muy bueno. Pero de que personas que por ellos mismos y como por deseos también de medio jugarle a Dios y demás hicieron experimentos. Pero esto ya fue un poco más, más institucional, ¿no? De que había un laboratorio enorme donde la gente sabía que ahí iban los judíos a que les pusieran semen de tigre. Ni modo. ¿No? O sea, ni modo. Así era. Entonces estuvo atroz igual esto. De hecho, hay un experimento que estamos platicando tantito antes, porque estábamos platicando de los animales a los que les tenemos miedo en el Patreon. Y entre ellos están los chimpancés y Ay, no. sale el experimento del chimpancé con el bebé humano en 1931, que un güey que se llama Winthrop Kellogg y su esposa criaron a un chimpancé llamado Gua junto a su hijo Donald, como si fueran hermanos en la misma casa. Entonces la idea de esos güeyes era pues ver si el chimpancé adoptaba comportamientos humanos, pero se dieron la cuenta que era al revés, o sea, de que el bebé estaba agarrando comportamientos del chimpancé. Sí, justo, pero son como ese tipo de experimentos que hoy en día serían súper reprobados por toda la comunidad científica que pues nos dieron a lo mejor un poco de información. Digo, no sé si lo de los japoneses, pero bueno, a lo mejor sí muchas, ¿no? Yo creo que más de los nazis no nos dieron información, ¿no? Porque también está el debate de la bioética de que qué tanto podemos utilizar esa información si fue obtenida por fines no éticos. Exacto. ¿No? Ahorita ya hay comités bioéticos, Sí. o sea, ya, por ejemplo, yo en la universidad intenté hacer unos experimentos con ratones para quitarles la depresión. Chido. Ja, 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 no me funen. El punto es que para que eso pasara, teníamos que hacer una súper muy buena justificación de cómo se iban a tener a esos animalitos, o sea, cómo se les iba a ir desarrollando la depresión, bajo un comité de bioética, ¿no? Y el comité de bioética son como 30 personas Ya. Platicando sobre el tema y poniéndote peros y este pedo y este pedo y esto, ¿cómo lo vas a solucionar? Y así y así. Y pues sí, eso ni siquiera pudo concluir porque se atravesó pandemia y ya no se pudieron utilizar los laboratorios, pero sí se llevan a cabo, ¿no? Comités bioéticos para experimentar con ratones, ¿no? Ahora imagínate experimentar con exacto. personas. Yo fui parte de un experimento de las vacunas, sí. Y eso me imagino que también tuvo que pasar por muchos comités bioéticos, pero cuando fue el COVID y recientemente empezaban a sacar las vacunas y todo ese Tú show. dijiste, soy una mujer de ciencia y yo creo en estos homies. Sí, yo dije, bueno, está bien, experimenten conmigo para sacar la vacuna de Cancino, ¿no? Entonces fui ahí un conejillo de indias y hasta la fecha no me ha salido un tercer ojo ni nada, o sea, todo bien. Pero sí pasa por muchos comités
de aprobación, ¿no? Yo quisiera saber en este momento del mundo qué experimentos locos se están llevando a cabo y me imagino que muchos, solo que son muy, 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 muy confidenciales porque realmente el entender la vida, si alguien logra hacer cosas muy buenas, porque la biología como tal se trata de entender la vida, pero una vez que lo entiendes puedes hacer cosas muy, 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 muy turbias. Peligrosas, muy peligrosas. Desde Es un arma cultivar de doble filo. microbios, o sea, no sé, imagínate que cultivas Escherichia coli, la bacteria de la Escherichia coli, y alguien te cae gordo, puedes agarrar un cachito de ese medio de cultivo y igual de embarrárselo en su anthrax, hamburguesa. así que también o sea, lo puedes sintetizar en un laboratorio. se pueden hacer cosas Oye, muy amiga, turbias. pero ¿cuál consideras que es la teoría biológica que ha ayudado más a la humanidad? Ay, Yo quería preguntar de eso también, del pues es chango. que la teoría biológica que ha ayudado, no sé, generalmente no hacemos teorías biológicas O un como avance biológico, o un estudio, un estudio biológico que yo creo, Sí, las vacunas. ¿no? el avance. o sea, sí, las vacunas, pero yo creo que lo que nos va a ayudar realmente a entender, y tiene que ver más con este cambio de percepción de realmente cómo somos o por qué estamos aquí, sería la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis y John Lovelock. Haz de cuenta, esa trata de que hace millones, cuando recién empezaba a formarse la vida, pues existían células eucariotas y procariotas, ¿no? Con núcleos y núcleo. Entonces una vez uno de estos güeyes eucariotas se les ocurrió comerse una bacteria y la bacteria en vez de desintegrarse se hizo nuestra mitocondria. y otra parte, otra rama evolutiva, se comió otra bacteria que era de las que hacía fotosíntesis y se convirtió en un cloroplasto. Entonces, si lo pensamos bien, nuestro cuerpo como tal está hecho ancestralmente de muchos otros seres vivos. Y así se ha ido evolucionando y evolucionando. Y yo creo que si terminamos de entender eso, hasta qué escala llega, porque también ellos tienen la teoría que hasta la fecha está medio fumada, medio hippie, pero creo que tiene mucho que ver que el planeta funciona como un gran ser vivo, ¿sabes? Sí. Que tiene sus, o sea, por ejemplo, no sé, analógicamente los ríos son las venas, ¿no? Lo que llevaría el agua en nuestro cuerpo. Entonces son analogías que tenemos tan solo con las plantas. Las plantas tienen un sistema vascular llamado xilema y flema, que son como nuestras venas y arterias. Entonces, el qué tan similares somos y hasta qué escala se puede llegar. Si logramos entender eso, yo creo que podríamos cuidar realmente el planeta, porque entenderíamos que no nada más es la naturaleza y nosotros, sino que realmente somos parte de un todo, ¿no? Pero eso cambia mucho. No es una visión antropocentrista, si te das cuenta. Nos quita de la nos quita el pirámide. protagonismo. Ajá, nos quita mucho el protagonismo y eso es algo que la humanidad no quiere aceptar. Pero el día que lo acepte, yo creo que es ahí donde realmente va a haber un cambio. Sí. Fíjate que a mí lo que me vuela la cabeza es saber que estamos hechos de células. O sea, es como, güey, esas madres están vivas. Están hechas y de átomos, todas se bro. juntaron. Y están hechas de átomos. Ajá, güey. Que son 90% espacio vacío. Sí, güey. Eso a mí me vuela la cabeza así como de, güey, esta mano son un putero de células juntas. Que Te van a verguear, ándale. Que decidieron juntarse con otras células que tengo en la cabeza, güey, que se llaman neuronas y que dijo a las neuronas, yo voy a comandar todas las células de este puerco, ¿no? Y es así como, virga, güey. ¿Qué tan marihuano estaba nuestro creador, cabrón? Así, la neta. Justo hablando así de cosas bien que Dios fumadas. estuviera así, o el Dios creador o la diosa creadora, güey, así fumando, así como... Oh, no mames, y si creo un güey que esté hecho de otros güeyes. Sí, que lo que cómo se convierte en lo que es. What the fuck. Sí, Que está aparte raro. va a estar hecho de unas cosas que son 90% espacio. Sí, y voy a poner unos japoneses que le pican. Sí. Pero yo justo hablando de algo bien fumado, estaba leyendo hace poquito de estas teorías raras que luego aparecen sobre el origen, cosas ya más metafísicas, de como el origen de la conciencia o cómo formamos patrones de reconocimiento de más así. La teoría del Stone Monkey. Ay, la teoría del mono dopado. Ah, eso está muy Necesito bueno. que me cuentes Déjame porque poner yo en no le contexto a entiendo. la gente. Necesito que, o sea, sí, pero no. Cuéntame. Hay una hipótesis que dice que
por ejemplo, si compramos nuestro cerebro, o sea, físicamente, nos damos cuenta que tiene un montón de pliegues, ¿no? O sea, parece como una pasita. Sí, sí. Así, nuestro cerebro. Y si lo vemos comparados con otros animales, no suelen tener tantos pliegues. Muchos de esos cerebros son como Lisos, pues, sí. lisitos. Entonces, ¿qué es lo que pasó hace muchos años cuando el ser humano empezó a divergir de nuestros demás primos, o sea, de los monos? Pues esa teoría dice que justamente coincide la divergencia en África con la distribución de ciertas especies de hongos alucinógenos del género psilocibe. Entonces, pues un mono, hasta donde se sabe, no es como tal consciente del universo y de cómo surgimos. O sea, no estoy muy segura de qué tanto puedan filosofar esos güeyes. Sí. Pero en nuestro caso, se cree que empezamos a formar ese tipo de cuestionamientos a través de los hongos alucinógenos, ¿no? Que uno de nuestros ancestros dijo, ay, no mames, me voy a Chango comer. se comió un hongo. Ajá, y empieza a ver cosas, cuestionarse sobre muchas cosas, y para quienes hemos consumido ese tipo Hemos consumido. de hongos, es muy chistoso porque generalmente los hongos como que te hablan en tu Es que yo no lo había pensado. Yo lo había escuchado la teoría y dije, es mamada. Y luego dije, no es mamada. No es mamada. Yo dije, no es mamada. Tiene mucho sentido. O sea, a mí me agarró sentido el día que probé, que los probé, dije, oh shit. Realmente. Y tú, ese chango sabía cosas. Sí. O sea, te empiezan por cierto, di no a las drogas, por cierto. Digan no a las drogas. Pero bajo cierta conciencia, por así decirlo, bajo ciertos rituales que se han hecho, pues sí, realmente son como una clase de guía que te abren la mente hacia cosas que generalmente no habías pensado. Exacto. Entonces, pues es una teoría muy, muy buena, y eso también tiene mucho que ver con que la hipótesis de que nuestro cerebro se empieza a pegar, o sea, como a tener estos pliegues. Conforme empezamos a desarrollar más conexiones neuronales, en vez de que el cerebro se haga más grande, o sea, en vez de que nuestra evolución nos lleve a hacer nuestra cabeza más grande, el cerebro decide más bien empezarse a pegar, y eso genera, pues, por así decirlo, más inteligencia de alguna forma. Sí, no es para la los que forma nos están correcta de escuchando, decirlo, fueron las comillas más grandes del mundo. Sí, inteligencia entre comillas, porque en realidad yo conozco gente muy pendeja. Sí. De huevos. Pero bueno, amiga, ya llevamos un poquito más de tiempo. Me encantaría seguir hablando de esto, pero se nos acaba el time. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir de tu trabajo con tortugas? Mi trabajo con tortugas, amigos. Miren. Cuiden a las tortugas, verga. No, lo mejor es evitar los consumos de plástico, o sea, y cuidar a las tortugas. Las tortugas ahorita le están pasando súper mal porque el calentamiento global las afecta directamente, ya que ellas tienen algo muy curioso, que es que su sexo, es decir, si nacen machos o hembras, se determina por la temperatura de la arena. Temperatura caliente hace que nazcan más hembras, temperatura fría hace que nazcan más machos, y con el calentamiento global está ocasionando que casi todas las tortugas marinas nazcan hembras. Entonces eso ya las tiene jodidas. Por otro lado, la contaminación por plásticos. O sea, muchos vamos a la playa y dicen, ay, pero es que yo no tiro mi basura en la playa. Ajá, el problema es que no existe tal cual una buena gestión de los residuos en prácticamente todas las playas de nuestro país. Entonces, aunque tú seas buena persona y vayas y tires tu botella en donde dice reciclaje, esto lo mandan a un vertedero común, y los huracanes, cuando vienen los huracanes, pues se llevan toda esa basura, termina en el mar, y eso termina en los nidos de las tortugas. Entonces, realmente hace falta introducirnos mucho en las políticas públicas para poder mejorar este tema. No nada más se trata de no tirar tu basura, sino más bien meterte en la gestión de tus municipios y decir, ok, a ver, ¿realmente dónde está terminando todo esto? Y por otro lado, no consumir plásticos de un solo uso, creo que es la mejor opción. Aunque no sean plásticos de un solo uso, me he encontrado cosas muy increíbles en medio de las nidas de las tortugas. ¿Sí? Chanclas, envases de cloro, un montón, cocas de piña, ni se diga. Entonces, aunque... Qué antojo. Ay, no, qué horrible. Aunque no sean plásticos de un solo uso, realmente la basura en general
termina en el mar. O sea, los gogles, las chanclas, toallas. Me he encontrado hasta muestritas de esas de antidoping. No, A la bestia. bolsitas de sándwichitos de duende. Entonces, ¿Sandichitos de duende? ¿Qué? Ah, ya. bro, no me hagas decirlo. Ey, ey, ey. Vive sin Oh my God. drogas. Sí. Bolsitas del caspa del diablo. Fue el diablo. Sí, no, vivan sin drogas también, amigos. Eso termina afectando a las tortugas también. Sí. Si yo no me drogo por las Y, tortugas. y recuerden, los huevos de tortuga no son afrodisíacos. Si los tuyos no funcionan, los de las tortugas menos. Eso está para ponerse en una playera. Sí, ¿Quién la quiere? güey. Lo voy a hacer. Sí, Sí, güey, estaría bien. Eso está verga. bueno, eso está Sí. bueno. Y las Sí, está vendes muy y buena. Si recaudas los, varo huevos, y ya. si los tuyos no funcionan, los huevos de tortuga menos, güey. Güey, es una gran frase. Claro que Yo sí. la compraría. Espérenlo próximamente Yo en la la compraría. merch. Pregúntale Yo al también la biólogo.com. Yeah. Yeah. No, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden no consumir, métanse en las políticas públicas de su país para asegurarse que realmente las cosas se están haciendo como deberían hacerse en el marco de lo ético. No somos No japoneses. somos, Entonces, no somos japoneses. antes sin odiábamos ofender. a los japoneses por hacer experimentos humanos, ahora los odiamos por cazar ballenas. Sí, sí, Cazar sí, ballenas. eso Sí, se pasa. Y definitivamente. por contaminar los océanos con miles de litros de agua contaminada por su puto accidente en Fukushima, güey. Que de repente fue como de, Se no mamaron. sabemos qué vamos a hacer con esta agua contaminada con radiación. Así que creo que la mejor opción es tirarla toda al mar. ¿Qué, güey? Nuestra especie es culera. Sí, Especies colegas, japoneses. nunca perdonaremos a los japoneses. Sí, Sí. ¿no? Por el final de Boku no Hero. Entonces, chingas malos japoneses. Ah, que ya acabó Boku no Hero, ¿no? Sí, no lo vean, no se spoileen, amigos. F. Está terrible. Pero bueno, qué buen capítulo. Qué buen capítulo. Me Muy encantó. interesante. Este, Creo que pues, vamos a tener que invitarte para hablar de toda la historia de Darwin. Sería sí, muy hay un verga. libro muy padre, Yo se llama la, encantada. La Musa de Darwin, que es un libro muy padre que abre toda su historia y demás. Porque creo que es un personaje bien interesante. Sí, muy, muy tergiversal a lo largo de la historia, ¿no? Realmente. Y por cierto, no sé si lo dije o no, muchas personas creen que Darwin estuvo toda su vida explorando, pero no, en el Beagle, ¿no? El famosísimo el Beagle. Solo estuvo 5 años, 5, recorriendo toda la costa de América, pero estuvo más de 20 años haciendo experimentos con palomas, con liebres, con no sé qué para corroborar su teoría. Por eso muchas personas creen que pasó todo ese tiempo viajando, pero no, solo fueron 5 Sí, años. solo fueron 5 añines. Y se robó muchas tortugas. Yeah. Que de hecho, dato curioso, creo que si no, una de las tortugas de Darwin la tenía Steve Steve Irwin. Sí, El estuvo, fue heredada Que generación Dios lo tras tenga en su generación. gloria. Sí, estudiar tortugas toma mucho tiempo. Ah, güey, su hijo está haciendo una chamba bien verga. Sí, la neta, Sí. su hijo lo está teniendo el en su Irwin gloria, ¿eh? Jr. Ajá. La neta sí, la neta sí. Sí. Pues bueno, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Suscríbanse al Patreon para ver de todas las pendejas que ¿De platicamos. dónde te pueden buscar nuevamente? Ah, a mí me pueden encontrar como Pregúntale al biólogo. Hablamos de los seres vivos con un poco de humor. Y pues gracias por invitarme a este Ya, podcast. ¿no? Gracias, Aquí amiga, es por venir. Ya su hace falta. casa. Este es nuestro segundo episodio científico, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Sigan a Dulce, síganos en nuestras redes y... Y acuérdense que los queremos mucho y que acuérdense que no hay historias, sino hay un... ¡Güey! Bye.